Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús, quisiera empezar a hacer mi ratito de oración recordando un cuento que escuché el otro día en el coche. El cuento de un anciano que conoce a un joven, y este joven se le acerca y le dice: ¿se acuerda de mí? El anciano le dice que no, y el joven le responde: yo fui su alumno. Y el profesor le pregunta: ¿y ahora a qué te dedicas? Ahora soy profesor, le responde aquel muchacho. Qué bueno como yo, le dice el anciano. Sí, me convertí en maestro, le responde el joven, porque su actitud conmigo me inspiró a ser como usted. El profesor le preguntó cuándo lo inspiró a ser maestro, y el alumno le contó la siguiente historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó a clase con un hermoso reloj de bolsillo, nuevo. Decidí que lo quería para mí y lo robé. Lo tomé de su bolsillo. Poco después mi amigo notó el robo y se quejó con usted. Entonces usted se dirigió a la clase y dijo: el reloj de su colega fue robado. ¿Quién lo robó? Que lo devuelva. No lo devolví porque no quería hacerlo. Luego usted cerró la puerta y nos dijo: acá nos vamos a quedar todos hasta encontrar el reloj. Luego nos pidió que nos formáramos en círculo y que cerráramos los ojos, porque a continuación, con los ojos cerrados, iba a revisar nuestros bolsillos para encontrar el reloj. Cuando llegó al mío y encontró el reloj en mi bolsillo, lo tomó. Y sin embargo continuó usted buscando en los restantes bolsillos hasta revisarlos todos. Cuando terminó dijo: abran los ojos, ya tenemos el reloj. Usted no me dijo nunca nada. Nunca mencionó el episodio, nunca dijo a nadie que había yo robado el reloj. Ese día, usted resguardó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida, pero también fue el día que me salvó de convertirme en un ladrón. No me dio apenas una lección moral. Recibí el mensaje. Entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Se acuerda de ese episodio? Sí, recuerdo la situación, dijo el anciano, pero no recordaba que fueras tú, porque, te digo un secreto, yo también, cuando revisé los bolsillos, tenía los ojos cerrados. Pues qué finura de actitud de una persona que al así actuar, no solamente hace sentir muy bien a alguien que tenía una enorme vergüenza, sino que le inspira a ser como él, un testimonio de vida. Y si lo piensas un momento, yo lo pienso contigo, Jesús, seguramente las cosas más importantes que nos pasan cada día dependen de este tipo de gestos, de este tipo de palabras con que nos tratan y con que nosotros tratamos a los demás. Cómo nos alegra, por ejemplo, unas palabritas de cariño al comienzo del día. No sé, por ejemplo, un te quiero, vuelve pronto, nos vemos a mediodía a comer. Unas palabras pronunciadas desde el corazón, que nos hagan sentir llenos de cariño, pues que en el fondo es el que depende en gran parte de nuestra felicidad. O sea, no nos engañemos, todos, absolutamente todos, hasta el que parece más serio o más seco de carácter, todos necesitamos cariño. ¿Qué poder tiene a veces, por ejemplo, la palabra perdón para restaurar la convivencia deteriorada, ¿no? Y cómo nos cuesta decirla, se nos pega la lengua al paladar. O cuántas veces una palabra amable nos puede quitar la tristeza, nos puede sacar de una tentación. Otras veces una palabra acertada, dicha en un momento adecuado, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Decía el Papa Francisco que había 3 palabras mágicas que son capaces de iluminar o purificar un hogar o un ambiente. Seguro las recuerdas, porque el Papa las dice en muchas ocasiones, que son gracias, perdón y por favor. Como casi sin darnos cuenta, con estas palabras, gracias, perdón y por favor, podemos hacer feliz nuestro alrededor o también, por no decirlas, crear división y mal humor. Pues qué fuerza tiene una palabra.
una palabra cambia una vida. Cómo con lo que decimos podemos ayudar eficazmente a transformar nuestro entorno más cercano y contribuir a cambiar el mundo. La palabra es poderosísima. Ponte a pensar cómo Dios, al crear, pues efectivamente dice la Escritura, con tus palabras hiciste todas las cosas. Jesús, después, en su vida pública, con su palabra resucita muertos, con su palabra incluso se queda presente en la Eucaristía, en ese pan y en ese vino, cuando le dice a los apóstoles en la última cena, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Bueno, esa palabra divina que hace tanto bien, que nos ayuda y nos conforta tanto, esa palabra también en nosotros, que puede hacer mucho bien para los demás, pues también puede hacer mucho mal. Y es lo que ocurre en el Evangelio de la misa de hoy. Dice San Lucas que habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Señor, qué coraje escuchar estas calumnias dirigidas a ti. ¿Cómo se puede deformar de tal modo el maravilloso don de la palabra, retorciendo hasta llamarte a ti, Jesús, nada menos que el diablo? Y en vez de admirarse ante la fuerza de tu palabra salvadora, que expulsas demonios, salen de sus bocas esas calumnias, sembrando las dudas sobre ti. Bueno, es lo que siempre hace el diablo, decir mentiras, sembrar la sospecha de que en Dios hay siempre una intención oculta, de que Dios no es tan bueno como parece. Por eso ya le dijo la serpiente a Adán y Eva, pues que Dios les había prohibido comer de aquel árbol porque se les abrirían los ojos y serían como Dios. Pues efectivamente, como esa palabra que es fuente de vida y de amor, desde ese primer pecado se pudo convertir también en fuente de maldición, de odio y de muerte. Por eso nosotros pues vamos a hacer un poquito de examen. ¿Yo cómo soy? ¿Cómo son las palabras que le dirijo? No sé, ¿cómo son las palabras que le diriges a tu esposa o a tus hijos? O si eres más joven, a tus papás o a tus amigas. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos con los comentarios que haces o escribes en Twitter o durante una videoconferencia, por ejemplo? ¿Yo cómo soy? ¿Soy de los que une o de los que divide? ¿Soy de los que anima y alegra la vida o de los que hace sufrir y crean mal ambiente y se quejan por todo? ¿Yo cómo hablo de los demás? ¿Están mis palabras y mis gestos hacia con todos llenas de respeto y de caridad? Bueno, pues vamos a terminar con unas palabras pronunciadas por alguien, que ya te lo estás imaginando, fueron las palabras de mayor alegría para la humanidad que puede caber en el corazón. Son las palabras de María, cuando María le respondió al ángel, hágase en mí, según tu palabra. Y el verbo de Dios se encarnó en sus purísimas entrañas. Y te quiero dejar con una canción, precisamente, que se llama así, Dijiste sí, y habla sobre el sí de la Virgen. La encontré en Spotify el otro día, compuesta por un amigo sacerdote de Madrid que se llama Luis Poveda. Lo encuentras en Spotify como Luispo. Tiene muchas y muy buenas canciones para hacer oración. Y antes de ponerte esta canción, un ratito de oración para terminar. Jesús, que mis palabras sean como las de la Virgen. Palabras que dan vida, que dan esperanza y que dan alegría. Las más bellas palabras que ha pronunciado criatura alguna son hágase en mí según tu palabra. Y esas palabras hicieron posible que la palabra de Dios se encarnara en las entrañas de María. Gracias, Madre, por esas palabras maravillosas que nos han abierto las puertas del cielo. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí